Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino compañía en el camino. ¿Por qué nos cuesta creer? No es solo una inquietud espiritual, es un susurro del alma que se repite en momentos de duda, de silencio o de espera. Creer no siempre es fácil. A veces el corazón está cansado, la mente llena de ruido y el espíritu parece lejano. Pero en ese espacio de incertidumbre, Dios no se aleja, se acerca, no exige certezas, ofrece presencia, no nos empuja a entender, nos invita a confiar. Hoy queremos abrir este espacio para explorar juntos esa dificultad de creer, no desde la culpa, sino desde la compasión, porque todos hemos sentido esa lucha interna entre lo que deseamos creer y lo que nos cuesta aceptar. Y en esa lucha hay belleza, hay humanidad, hay una oportunidad de volver a mirar a Dios no como una meta, sino como un compañero del camino. Así que respira, escucha, permítete estar aquí con tus preguntas, tus heridas y tus anhelos. Este episodio es para ti, para mí, para todos los que alguna vez hemos dudado y aún así seguimos buscando. Creer no es simplemente aceptar una idea con la mente, es permitir que lo invisible nos convoque sin previo aviso, como quien abre una ventana al amanecer sin saber si entrará la brisa o el silencio. Es afinar el oído del alma para captar lo que no se dice con palabras, lo que vibra en lo profundo cuando todo está en pausa. Nos cuesta creer porque hemos aprendido a protegernos, a no esperar demasiado, a no ilusionarnos. Pero la fe no se impone, se revela, como el rocío que no pide permiso, como la luz que entra sin tocar la puerta. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esa invisibilidad, algo en nosotros empieza a despertar, como si el alma recordara que fue hecha para confiar. La duda no es enemiga de la fe, es su sombra más honesta, es el eco que nos recuerda que seguimos buscando, que aún nos importa, que no hemos cerrado del todo la puerta. Nos cuesta creer porque hemos confundido la fe con la ausencia de preguntas, con la perfección emocional, con una seguridad que no tiembla. Pero la fe verdadera no elimina las preguntas, las transforma en oración, en suspiro o en diálogo íntimo, como un susurro que se cuela entre los pensamientos, como una lágrima que no necesita explicación. En el libro de Marcos, número 9, versículo 24, lo expresa con ternura: creo, ayuda mi incredulidad. Y en esa súplica, Dios no se ofende, se acerca, se inclina y se queda. Creer es rendirse sin rendirse, es soltar el control sin perder el rumbo, es caminar con los ojos cerrados, confiando en que hay una mano que guía. Tal vez, aunque no la veamos, nos cuesta creer
porque queremos entender antes de confiar, ver antes de caminar, tener garantías antes de entregarnos. Pero la fe no exige certezas, pide disposición, como quien se lanza al agua sin saber nadar, pero confiando en que será sostenida o sostenido. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos invita: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque hay caminos que solo se abren cuando dejamos de resistir, cuando nos permitimos ser llevados. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. Es como el espacio entre las notas de una melodía, como la pausa que da sentido a la palabra. Nos cuesta creer porque esperamos respuestas inmediatas, señales evidentes, milagros visibles. Pero Dios también habla en el susurro, en la pausa, en el tiempo que parece vacío, como la semilla que germina en la oscuridad, como el perfume que se libera en la quietud. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, nos lo recuerda. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. Y en ese silbo, el alma reconoce su hogar, su origen y su destino. La fe no es una tarea que se cumple, es una presencia que se habita, es como una llama que no se apaga, aunque el viento pueda soplar fuerte. Nos cuesta creer porque hemos hecho de la espiritualidad una lista de requisitos interminables, una meta que alcanzar o una estructura que nos exige, pero la fe no se gana, se recibe, como un regalo que no se merece, como un abrazo que llega sin explicación. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 lo dice con claridad: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en ese don todo se vuelve más liviano, más humano y más verdadero. Creer es recordar, es volver a mirar lo que Dios ya ha hecho, para confiar en lo que aún no vemos. Es como abrir un álbum de memorias espirituales, donde cada página nos susurra que no estamos en soledad. Nos cuesta creer porque olvidamos, porque la memoria espiritual se desvanece entre la rutina y el ruido, entre las urgencias y los miedos, pero cuando el alma recuerda, la esperanza se enciende. En el libro de Salmos número 103, versículo 2, nos susurra: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en ese acto de recordar, la fe se renueva como el sol que vuelve cada mañana. Nos cuesta creer porque vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones sin espera, certezas sin proceso. Pero la fe madura en la espera, como el vino que necesita tiempo, como el amanecer que no se puede apurar. La espera no es castigo, es preparación. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos consuela de la siguiente manera: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y en esa espera, el alma aprende a respirar distinto, a mirar distinto y a amar distinto. Creer es permitir que lo cotidiano se vuelva sagrado, es descubrir que Dios no solo habita en los templos, sino también en la cocina, en el tráfico o en el cansancio. Nos cuesta creer porque hemos separado la fe de la vida diaria,
como si Dios solo se manifestara en lo extraordinario, pero Él camina con nosotros en lo simple, en lo gris y en lo humano. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, nos recuerda, en todo tiempo ama el amigo, y Dios es ese amigo que no se cansa de acompañar, incluso cuando no lo sentimos. La fe necesita asombro, necesita que volvamos a mirar el mundo con los ojos de un niño, con corazón abierto y con el alma despierta. Nos cuesta creer porque hemos dejado de maravillarnos, porque lo extraordinario se nos volvió rutina y lo sagrado se nos volvió costumbre. Pero cada latido, cada encuentro, cada amanecer es un milagro que susurra, estoy aquí. En el libro de Salmos, número 19, versículo 1, lo proclama. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y en ese contar algo en nosotros se despierta, se eleva y se transforma. Nos cuesta creer porque queremos ser fuertes todo el tiempo, porque nos enseñaron que la vulnerabilidad es debilidad, que la fe es firmeza sin grietas, pero la fe florece en la vulnerabilidad, en ese lugar donde reconocemos que no podemos solos, que necesitamos ser sostenidos, que no tenemos todas las respuestas. En segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 nos lo revela. Mi poder se perfecciona en la debilidad, y en esa debilidad descubrimos una fuerza que no viene de nosotros, sino de aquel que nunca se cansa de levantarnos. Creer es permitir que lo invisible nos convoque, es dejar de ser espectadores de lo sagrado para convertirnos en protagonistas del reino. Muchas veces nos cuesta creer porque tememos el compromiso, el cambio o la transformación que la misma fe exige, porque sabemos en lo más profundo que creer no es solo aceptar, es encarnar, es permitir que lo divino nos desacomode, que lo eterno nos interrumpa, que lo invisible nos transforme sin previo aviso. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos exhorta con claridad: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No se trata de entenderlo todo, sino de tener disposición, porque cuando la palabra nos llama, no exige explicaciones, pide entrega, y en esa entrega descubrimos que no estamos en soledad, que hay una voz que nos conoce, que nos guía y que nos espera. Nos cuesta creer porque hemos puesto nuestra confianza en lo efímero, en lo que brilla pero no permanece, en lo que promete pero no sostiene, en lo que se muestra fuerte pero se desmorona con el tiempo. Pero la fe nos llama a construir sobre lo eterno, sobre lo que no se mueve, sobre lo que permanece. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos lo enseña con sabiduría. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y esa roca no se erosiona con el viento, ni se quiebra con la tormenta. Es firme, silenciosa y profunda, y en ella el alma encuentra refugio. Creer es permitir que lo divino nos saque de lo conocido. Es aceptar que la fe no siempre nos lleva por caminos cómodos, sino por senderos que nos transforman. Nos cuesta creer porque preferimos lo predecible, lo controlable, lo que podemos explicar. Pero la fe es aventura, es camino y es un riesgo.
Es como salir de casa sin mapa, confiando en que hay una tierra prometida esperándonos. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, nos invita con ternura y firmeza: sal de tu tierra y de tu parentela. Y en ese salir descubrimos lo que parecía pérdida, pero en realidad era el inicio de una promesa. Nos cuesta creer porque hemos olvidado que Dios cree en nosotros, nos llama, nos sostiene, nos envía, incluso cuando dudamos, incluso cuando fallamos, incluso cuando nos escondemos. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos lo susurra como un abrazo: no temas, porque yo estoy contigo. La fe no es solo creer en Dios, es aceptar que Él también cree en ti, que te conoce más allá de tus máscaras, que te ve más allá de tus errores y que te llama por tu nombre incluso cuando lo has olvidado. Creer es permitir que lo eterno nos interrumpa, que lo sagrado nos toque en medio de lo cotidiano. Nos cuesta creer porque hemos separado lo espiritual de lo humano, como si Dios solo habitara en lo alto, pero Él se hizo carne y se hizo cercano y se hizo uno de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, lo afirma con belleza: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y en esa carne lo divino se volvió abrazo, se volvió mirada y pan compartido. La fe no es evasión, es encarnación. Nos cuesta creer porque hemos confundido la fe con la emoción, pero la fe no siempre se siente, a veces solo se decide. Es como encender una vela en medio de la niebla sin saber si alguien la verá. Es como sembrar sin garantías de cosecha, pero con la certeza de que el acto de sembrar ya es sagrado. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, lo resume con profundidad: por fe andamos y no por vista. Y en ese andar, el alma aprende a confiar en lo que no se ve, pero que se intuye. Creer es abrir espacio, es hacerle lugar a lo inesperado, a lo que no controlamos, a lo que no entendemos. Nos cuesta creer porque vivimos llenos, saturados y ocupados, porque no hay silencio, no hay pausa, no hay vacío fértil, pero la fe necesita espacio, necesita quietud, necesita disponibilidad. En el libro de Salmos número 46, versículo 10, nos lo recuerda como un susurro que calma: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en esa quietud, lo eterno se manifiesta sin estruendo, sin espectáculo y sin prisa. Nos cuesta creer porque hemos hecho de la fe un evento, no un proceso. Pero caminar y creer es lo mismo que tropezar y no levantarse. Se trata de volver a intentar. Es como una danza entre la certeza y la fragilidad, entre la luz y la sombra, entre el sí y el todavía no. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, lo afirma con ternura: el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por la perfección, ni por la fuerza, sino por la fe. Una fe que respira, que duda, que se renueva cada día. Una fe que no se mide por logros, sino por permanencia. Creer es permitir que el amor nos encuentre. Nos cuesta creer porque hemos sido heridos, traicionados y hasta olvidados, porque el corazón aprendió a cerrarse para no romperse.
Pero Dios no es como los hombres. Él no miente, no abandona y no olvida. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos consuela como un bálsamo. Y Él es el que prometió. Y en esa fidelidad el alma encuentra descanso porque el amor de Dios no exige perfección, exige apertura y en esa apertura lo imposible se vuelve posible. Y sin embargo, a pesar de todas las razones por las que nos cuesta creer, seguimos aquí, escuchando, buscando y esperando, porque hay algo en nosotros que no se rinde, algo que sabe que fuimos hechos para confiar, para amar y para creer. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, lo susurra como un cierre que es también un comienzo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y en ese permanecer Dios nos encuentra, nos abraza y nos transforma, porque la fe no es una meta, es un camino que se recorre con cada latido. Y ahora, mientras el eco de esta reflexión aún vibra en lo profundo, te invito a quedarte un momento más en silencio, no para entenderlo todo, sino para permitir que algo de lo escuchado pueda sentarse, pueda encarnarse y se vuelva oración, porque creer no es un acto perfecto, sino un gesto valiente. Es mirar al cielo aún con los ojos llenos de lágrimas, es seguir caminando aunque no veamos el final del sendero, es confiar en que incluso cuando nos cuesta creer, Dios sigue creyendo en nosotros, que su fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de su amor inquebrantable, que su voz sigue llamando suave pero firme, como una brisa que transforma la atmósfera sin que lo hayamos planeado. Y en esa brisa, en ese susurro, en ese latido, Él está por siempre con nosotros. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en medio de nuestras dudas, de nuestras resistencias, de nuestros silencios, aquí estamos. No venimos con certezas, sino con sed. No traemos respuestas, sino preguntas que arden en lo profundo. Tú conoces cada rincón de nuestro corazón, incluso aquellos que hemos cerrado por miedo, o por cansancio. Hoy te pedimos que nos enseñes a creer de nuevo, no con una fe perfecta, sino con una fe viva, una fe que respira, que tropieza y que se levanta. Una fe que se atreve a abrir la puerta cuando tú llamas, aunque no entienda todo lo que traes. Danos la gracia de confiar cuando no vemos, de esperar cuando no sentimos, de caminar cuando no sabemos a dónde vamos. Que tu palabra no sea solo un eco lejano, sino una semilla que eche raíces en nuestra vida cotidiana, que podamos reconocerte en lo simple, en lo sencillo, en lo pequeño y en lo inesperado. Que tu espíritu nos susurre en lo más íntimo, no temas porque yo estoy contigo. Y que esa voz sea más fuerte que nuestras dudas, más constante que nuestros temores, más real que nuestras heridas. Gracias por no soltarnos, incluso cuando nosotros soltamos. Gracias por creer en nosotros, incluso cuando nos damos tiempo de creer en ti. Que esta oración no termine aquí, sino que se extienda en cada gesto, en cada silencio, en cada paso. Que nuestra vida entera se vuelva una respuesta a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy.
Y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.